comentado. Habíamos dicho, pues la ecuación diferencial tiene una serie de aplicaciones y habíamos visto las diferentes formas de cómo se va presentando. Y por eso acá hemos puesto, vean, la diapositiva donde dice que es una ecuación diferencial, ya sabemos, ¿verdad? Habíamos dicho que es aquella que contiene derivadas de funciones desconocidas de uno o más variables, ¿verdad? Habíamos visto la ecuación diferencial ordinaria, una sola variable independiente, y las ecuaciones derivadas parciales de dos variables independientes en este caso, ¿no? De dos o más variables independientes. Para nuestro caso, acá tiene dos variables independientes. ¿Qué más tenemos? Fíjense, aquí también, bueno, esto también es, bueno, como les decía, todo vamos a ponerles en los archivos de la plataforma para que ustedes vean. ¿Para qué sirve? Pues, como les había dicho al principio, tenemos una serie de aplicaciones donde básicamente el planteamiento, eh, el planteamiento de un problema en la vida diaria o en cualquier circunstancia requiere de muchos casos para su solución la representación de números reales, ¿no? Mediante símbolos en el cual hace posible encontrar valores específicos de dichos símbolos que satisface una relación de desigualdad. Por ejemplo, cuando yo quiero encontrar, que yo les decía al principio, cuando nosotros queremos encontrar en qué tiempo más o menos se puede enfriar una taza de café. Si inicialmente, por ejemplo, me dieron a 75 grados y luego quiero saber que después de 30 minutos quiero saber más o menos a cuántos grados está, pues entonces ahí, ¿qué hacemos? Le aplicamos ecuaciones diferenciales. ¿Con qué? Con la ley de enfriamiento y calentamiento de Isaac Newton, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ese ejemplito también. ¿Qué más? Acá tenemos, por ejemplo, mirarles, tenemos un ejemplo para el intercambiador de calor. En este caso va a modelar el intercambiador de color con todo lo que necesite, ¿no? Y ahí tenemos nuestra ecuación media. ¿Es un modelo matemático o es una ecuación diferencial? Aquí también tenemos, ¿no? Las diferentes formas de cómo se aplica una ecuación diferencial. Como les decía, existe una gran cantidad de problemas en los cuales nosotros podemos resolver a través de estos modelos matemáticos. ¿Qué más? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Los sistemas, ¿no? O sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero acá, fíjense, cuando nosotros tenemos, dice, los sistemas y las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Llegamos al punto en que finalmente sabemos que todo tiene una relación. Las leyes nos sirven para obtener el modelo matemático. Este modelo matemático es una ecuación diferencial y representa una ecuación de conservación en donde los consumos, en donde los consumos se darán por los elementos del sistema, ¿no? Mientras que las fuentes de energía serán los términos externos que excitan al sistema. Otra forma de poder expresarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos ahora? Y dentro de lo que ustedes trabajan, ¿no? Dentro de lo que ustedes utilizan, ¿no? O lo que normalmente utilizan, ¿no? Vean lo siguiente. Eh, Se puede crear un modelo de ecuaciones diferenciales para poder proponer un modelo de crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, yo de aquí, no sé, yo puedo hacer una proyección. Yo digo, aquí en La Paz, en el año 2021, con la pandemia y todo, quiero saber más o menos de aquí a 10 años cuánto de población se incrementará. ¿Cómo lo voy a hacer?
gracias a una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener el crecimiento de activos de empresa, comportamiento de partes mecánicas en automóvil y muchas aplicaciones más en ingeniería y en física, ¿no? Por ejemplo, en el campo dentro del cálculo diferencial, tiene un importante cambio de aplicación precisamente en esta área, vean, la fabricación de chips, la miniaturización de componentes internos, administración de las compuertas de circuitos integrados, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Como pueden observar, como les digo, mira, cuántas de lo que estamos viendo, a veces uno dice, resolvemos las ecuaciones, pero no sabemos dónde lo vamos a utilizar. Y ustedes, fíjense, no sé en qué semestre también llevan, creo, hay una materia donde involucra mucho a los modelos matemáticos y sobre todo a veces algunos para su proyecto de grado o su tesis, por ejemplo, una vez, no sé si ustedes creo que les decía, había un chico que decía que estaba resolviendo, iba a ser un brazo mecánico, creo, no sé para qué cosa, pero tenía que resolver ahí una ecuación diferencial, tenía que hacer su modelo matemático, ¿no? Y entonces, con la base que tienes, tranquilamente puedes resolver un sinfín de ecuaciones diferenciales, ¿no? Otra vez, bueno, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Ya los hemos explicado. Y también podemos ver una aplicación en la administración, como habíamos visto al principio. Y bueno, estas son algunas de las aplicaciones en la cual puedes utilizar las ecuaciones diferenciales y cualquier modelo matemático, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a formar, aquí está, ¿no? Compartir la pantalla. Entonces, fíjense, Viendo un par de libros de ecuaciones diferenciales que encontré por la red. El link lo dejaré en la descripción del video. Bueno, empecemos. Primero es ecuaciones diferenciales, Takeichi Ramírez. El siguiente es ecuaciones diferenciales. El siguiente es ecuaciones diferenciales aplicadas, Murray. El siguiente es ecuaciones diferenciales con aplicaciones. hola, hola. Estaba comentando de algunos libros. Creo que era un video, Inge. Ah, bueno, bueno, bien, bien. Sigamos entonces. Les decía, miren, aquí es amplio. Cálculo 3 de ecuación diferencial en sí es bastante amplio. Y analíticamente, pues hay que saber resolver, pues todo lo que se puede presentar. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer la resolución de cada uno de ellos. Y también vamos a ver sus respectivas aplicaciones, ¿no? Bien, sigamos entonces. Pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a hacer ejercicios sobre la formación de ecuaciones diferenciales. Y habíamos visto inicialmente lo que les decía. Habíamos hecho la verificación de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar una ecuación diferencial. ¿Pero a partir de dónde? A mí me dan, por ejemplo, como dice aquí, la primitiva o la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer, fíjense, miren acá. Aquí yo tengo mi solución. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, formar la ecuación diferencial de la familia de curvas.
cómo debo hacer y cuál debe ser el procedimiento a seguir. En forma práctica, para encontrar la ecuación diferencial, ¿no? Para formar una ecuación diferencial, dice que debemos derivar tantas veces como constantes pudiera aparecer en la solución o en la primitiva, ¿no? Entonces, fíjense aquí, yo digo, aquí yo tengo una constante, aquí yo tengo otra constante y aquí yo tengo otra constante. Ya está. Y fíjense, ven, tengo una, dos, tres. Tengo tres constantes. Entonces yo digo, según la definición, dice que para encontrar una ecuación diferencial de esta familia de curvas, ¿qué debo hacer? En forma práctica, si tengo tres constantes, ¿qué debo hacer? Derivar tres veces. Y listo, ya está, ¿no? Entonces, hagamos eso. Entonces, en forma práctica, eso es lo que hay que hacer para poder formar nuestra ecuación diferencial. Veamos entonces. Ya tenemos aquí nuestra función. Ya tenemos aquí, nuestra familia de curvas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a formar nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo? Acá dice que tiene tres constantes, entonces debo derivar tres veces, ¿no? Entonces, veamos. Otra vez, vamos a poner aquí nuestra función. Ahí lo tenemos. Perdón, no es nuestra función, nuestra familia de curvas. Entonces, fíjense, voy a derivar ¿cuántas veces? Tres veces. Vamos a derivar entonces. La primera, derivada de y será 1 acompañado por derivada de y será 1 acompañado por y'. Ahí lo tengo. ¿Qué más? Pero fíjense, aquí tengo un x y aquí tengo otra x. Entonces, ¿qué le debo aplicar? La derivada de un producto. Fíjense, mira, qué tan importante en todo el proceso de aprendizaje que van a tener ustedes. Todo el tiempo van a haber derivadas e integrales, todo el tiempo. Las derivadas explícitas e implícitas, ¿no? Las integrales, ¿no? Para poder encontrar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ven, vamos a derivar, vamos a aplicar la derivada de un producto. Entonces, derivada al primero, que corresponde a este primer paréntesis, ¿no? Que corresponde al primer paréntesis. Estamos acá. Entonces decimos, derivada de sub 1, 0, porque es una constante, más derivada de x, que será siempre 1, 1 por c sub 2, ahí lo tenemos. Por el segundo, que es e elevado a la x, ¿verdad? E elevado a la x, más el primero, otra vez ahí lo tengo, ¿no? Por la derivada del segundo. Derivada de e elevado a la x es lo mismo, ahí lo tenemos. Más la derivada de c sub 3, derivada de una constante, pues simplemente será 0, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces ya hemos derivado, ahora simplemente vamos a ordenar, vamos al siguiente paso, simplemente nos está quedando c sub 2 por e elevado a la x, más c sub 1 por un e elevado a la x, más c sub 2 por un x e elevado a la x. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vean, el c sub 1 lo voy a dejar ahí, como pueden observar, pero sucede que en estos otros dos, nosotros podemos factorizar c sub 2 por e elevado a la x, c sub 2 por e elevado a la x, que es lo que se repite. Si sacamos todo, ¿no? Si sacamos todo este factor y si sacamos todo esto aquí, ¿qué nos va a quedar? Simplemente, si sacamos de aquí todo, que nos queda 1, ya lo tenemos más. Si sacamos c sub 2 y si sacamos un e elevado a la x, que nos queda solamente una x. Ahí lo tenemos. Entonces, vean, a continuación, ya vamos a ordenarlo, ya lo hemos ordenado, ¿no? Y, ¿cuántas veces tengo que derivar? Dice que debo derivar 3 veces. Recién hice el primero. Vamos por la segunda, ¿no? Hasta ahí es lo que tenemos el primero.
Ahora pues ahora fíjense, estábamos aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la segunda derivada, ¿no? Entonces acá tenemos una primera derivada, derivamos nuevamente y obtenemos la segunda derivada. Y vamos a derivar nuevamente. Vean, C sub 1 es una constante, lo dejamos ahí. Derivada de elevado a la x es lo mismo, ahí lo tenemos más. Otra vez aquí. Voy a hacer la derivada de un producto, ¿verdad? Vamos a hacer la derivada de un producto. Derivada del primero, C sub 2, ahí lo tengo. Derivada de e elevado a la x es lo mismo. Bueno, C sub 2 es una constante y está multiplicando, por lo tanto no se puede tocar absolutamente para nada. Derivada del primero, entonces lo mismo, por el segundo, que también copiamos lo mismo, más el primero, C sub 2 por e elevado a la x, por la derivada del segundo. Derivada de 1, 0. Derivada de x es 1, ¿verdad? Y vean lo que nos ha quedado. Otra vez ordenamos, ¿no? El primero copiamos lo mismo, estamos aquí, copiamos lo mismo. C sub 2 por elevado a la x, multiplicamos por cada uno de ellos. Y este otro término, simplemente lo vamos a copiar, ¿no? Ya está, estamos aquí. ¿Qué más? Vamos a ordenar ahora, vean. C sub 1 por elevado a la x, aquí lo tengo. Y todo el resto, vean, C sub 2, C sub 2, C sub 2. ¿Qué más se repite? Elevado a la x, elevado a la x, elevado a la x. Factorizamos en cada uno de ellos, ¿verdad? Acá si sacamos todo lo que nos queda, la unidad más. Si aquí sacamos C sub 2 por elevado a la x, ¿qué me queda? X más. Si sacamos todo esto que nos queda, 1. O simplemente hubiéramos sumado directamente estos dos porque son términos semejantes, ¿verdad? O también podemos hacerlo así que nos va a dar lo mismo. Copiamos entonces el primero, ahí lo tenemos. Luego, ¿qué más? C sub 2 por elevado a la x, ahí lo tenemos. Y reducimos aquí, vean, 1 más 1 será 2, 2 más x. Y ya está. Fíjense en la primera derivada cómo nos ha quedado algo parecido, solo que con 1 más x. En el segundo, algo parecido, pero con 2 más x. Se supone que el tercero nos va a salir un 3 más x, ¿verdad? Si hacemos más o menos esa proyección, ¿no? Ahora llevamos entonces la tercera derivada. Nuevamente, a partir de esta segunda derivada, entonces nosotros decimos, hallamos una tercera derivada, que lo tenemos aquí. Ahora derivamos cada uno de ellos. ¿Cuál vamos a derivar? Precisamente lo último que nos había quedado, ¿no? Que era esto como lo tiene, ¿no? Ahí. Entonces, es 1 por elevado a la x, lo mismo, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí, derivada del primero, c sub 2 por elevado a la x, que será lo mismo. Por el segundo, 2 más x, ahí lo tengo. Más el primero, c sub 2 por elevado a la x, por la derivada del segundo. Derivada de 2, 0. Derivada de x es 1. 1 por todo esto, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya hemos hecho hasta la tercera derivada, pero mejor si lo ordenamos, ¿verdad? Fíjense acá, c es 1 por elevado, c es 1 por elevado a la x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vean, primero podemos multiplicar, vean, 2 por c sub 2 por elevado a la x, más c sub 2 por x por elevado a la x también, a cada uno de ellos, ¿verdad? Más c sub 2 por elevado a la x. Ahí lo tenemos. Seguimos ordenando. C es 1 por elevado a la x, ahí lo tengo. ¿Qué más? Fíjense, C sub 2 por elevado a la x. Bien, acá se repite otra vez. Se repite C sub 2 elevado a la x, C sub 2 elevado a la x. Factorizamos eso y que nos va a quedar solamente un 2. Si saco C sub 2 por elevado a la x, que me queda una x. Más si sacamos todo esto que nos queda, solamente la unidad. Y ya está. Reducimos los términos y vean lo que nos va a quedar. Dice que la tercera derivada dice que será equivalente
La tercera derivada dice que será equivalente a esto. Ya está, ¿no? Entonces alguno dice, pero ya hemos derivado 3 veces, ¿cierto? Ya hemos derivado 3 veces. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues simplemente vamos a reemplazar o vamos a reducir todo lo que se pueda, ¿no? Como les decía, vean, la primera, todo igualito, vean, ¿verdad? Solo con 1 más x. La segunda, lo mismo, pero con un 2 más x. La tercera, lo mismo, pero con un 3 más x. Entonces esto significa que esta tercera derivada yo lo puedo expresar en función de la segunda o de la primera, ¿verdad? Porque se parecen, ¿cierto? A ver, veamos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, fíjense, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a borrar para continuar adelante. Continuamos aquí. Entonces decimos, vean, a partir de la tercera derivada, vamos a ordenar, observen. Yo tengo aquí, voy a ponerle en un recuadro para que no se me pierdan. Aquí yo tengo una tercera derivada, como pueden observar, es el último, pero también yo lo puedo expresar así, vean. C sub 1 por elevado al x, C sub 2 por elevado al x, pero este 3 más x, yo lo puedo poner así, vean. Un 2 más x más 1, pero a su vez, vean, C sub 1 por elevado al x, ahí lo tengo, más C sub 2 por elevado al x por 2 más x, ahí lo tengo. Más C sub 2 por elevado al x por 1, simplemente será lo mismo. Pero ¿qué ocurrió? Que todo lo que tenemos aquí es lo mismo que nuestra derivada de segundo orden, que lo tenemos aquí, ven. Nuestra derivada de segundo orden, ahí lo tengo. Y mire que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo lo que aparece aquí. Entonces yo digo, todo esto simplemente será la derivada de segundo orden. Entonces vean, ¿cómo está quedando? ¿Cómo está reduciendo esta derivada de tercer orden? Vean, cómo nos está quedando? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces fíjense, nos está quedando así, ¿no? Miren, ya mucho más reducido. Muchísimo más reducido. Vean, derivada de tercer orden, como está acá. Todo esto que estamos observando dice que equivale a la derivada de segundo orden. Ahí lo tengo. Más C sub 2 por elevado al x. Y está bien, ¿no? Mucho más sencillo. ¿Qué más? Pero el primero, habíamos dicho lo siguiente, en el primero, ¿no? En la primera, observen, en la primera derivada, voy a borrar todo esto, nosotros teníamos lo siguiente, quiero que observen. Aquí está, bien. En la primera derivada, mira, yo tenía C sub 1 por elevado al x más C sub 2 por elevado al x por 1 más x. Esta es mi primera derivada, ¿verdad? Esta es mi primera derivada. Ahora, acuérdense esto, lo que les estoy mostrando. Ahora veamos. Vamos a seguir reduciendo. Donde nosotros tenemos, donde ya habíamos encontrado, ¿no? Aquí yo necesito este C sub 2, bien, ¿no? Por eso le ponemos acá hallando C sub 2. ¿Qué hacemos? Observen lo que vamos a hacer. Esto es lo que me ha salido. Aquí voy a poner así. Esto que ustedes están observando es lo que me ha salido en la primera derivada. Y luego la segunda derivada, esto es lo que me está saliendo. Pero ¿qué están observando aquí? Miren, que se parece muchísimo. Si yo le multiplico por una cantidad negativa, pues se va a eliminar este C sub 1 y de aquí ya puedo encontrar el valor de C sub 2, ¿cierto? Entonces, multiplicamos a la segunda ecuación por menos 1. La primera copiamos lo mismo, ahí lo tenemos. La segunda, todos con menos. Menos, 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 ¿no? Ahí lo tenemos. Pero
Al sumar miembro a miembro, vean lo que va a ocurrir. Y' menos y segunda, ahí lo tengo. C sub 1 elevado al x menos C sub 1 elevado al x, pues simplemente se va a eliminar, ¿verdad? Se elimina esto y se elimina esto, ¿no? ¿Qué más? Y alguno dice, pero ¿y acá? Acá fíjense lo que vamos a hacer. Aquí a un costadito vamos a multiplicarlo para que sea mucho más sencillo. Vean. C sub 2 por elevado al x, ahí lo tenemos. Más C sub 2 por x por elevado al x. Ahí lo tenemos, ¿no? El menos, este menos va a afectar a los dos. Vean. Menos C sub 2, el menos dos veces C sub 2 por elevado al x. Ahí lo tenemos. Vean. Voy a cambiar. Aquí está, así se ve mejor. Menos C sub 2 por elevado al x por 2, aquí lo tengo. Menos por más será menos C sub 2 por elevado al x por x. Ahí lo tenemos. Pero fíjense, vean lo que nos ha salido. Nosotros aquí simplemente podemos reducirlo, vean. Aquí C sub 2 por x elevado al x, C sub 2 por x por elevado al x, también se pueden eliminar, ¿verdad? Son igualitos pero de signo contrario. Ya está. ¿Qué me está quedando? Solamente miren, son términos semejantes. Estos dos son términos semejantes, ¿verdad? 1 menos 2 será menos 1, ahí lo tengo. C sub 2 por elevado al x, ahí está. Y fíjense, hemos eliminado todas las variables, pero sin embargo, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos hallar C sub 2. Eso es lo que voy a encontrar. Voy a encontrar C sub 2, ¿no? Entonces, fíjense, lo tenemos aquí. Y esto que está multiplicando simplemente pasa a dividirme, ¿no? De aquí yo puedo factorizar el signo, el menos, ahí lo tengo. La segunda derivada menos la primera y el otro que se queda con signo negativo. Sigamos entonces, mire, ¿cómo vamos reduciéndolo? Claro que es un poquito largo, pero interesante, ¿verdad? Entonces, sigamos. Ahora veamos aquí. Como habíamos dicho, habíamos factorizado los signos. Nosotros necesitamos solamente C sub 2 y este elevado al x que está multiplicando, pues pasa a dividir. Menos entre, si yo paso a dividir ese menos, simplemente me va a quedar más y me va a quedar de esta manera, ¿no? Y fíjense, esto es lo que me ha quedado. Eso es C sub 2. Ahora, ¿dónde debo reemplazar? Debo reemplazar en mi tercera derivada. Observen. En mi tercera derivada. Aquí ven. Observen. En mi tercera derivada. Aquí. Segunda derivada más C sub 2 por elevado a x. Este C sub 2 voy a reemplazar. Este C sub 2 que tienen aquí, ¿no? Entonces, reemplacemos. Vamos a reemplazar. Y nos quedará lo siguiente. Veamos aquí. Ahí lo tenemos. Esto es lo que inicialmente nos había quedado, ¿cierto? Esto nos había quedado. Y este C sub 2 es lo que vamos a reemplazar. La tercera derivada, ahí lo tenemos. La segunda derivada, ahí lo tenemos. Y este C sub 2 dice que es equivalente a lo que tengo acá, por un e elevado al x. ¿Pero qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que este e elevado al x se va con este elevado al x. Vean lo que nos está quedando. La tercera derivada queda igual a la segunda derivada más la segunda derivada menos la primera derivada. Ya está. O la derivada de primer orden. Reducimos los términos semejantes. Vean lo que nos va a quedar. Simplemente esto que están observando. Esta será mi ecuación diferencial que lo tenía que encontrar o la que tenía que formar. ¿Se dan cuenta? O pasamos todo al primer miembro, vean, esto era que era más.
Ahora lo voy a pasar con menos. Ahí lo tengo. Este era menos, lo voy a pasar con más. Y ahí lo tenemos. Para nosotros, esto será la ecuación diferencial que estábamos buscando. Es una ecuación diferencial de tercer orden, ¿verdad? Y ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿verdad? Un poquito largo, pero interesante, ¿no? Y precisamente nuestro objetivo es eso. Vamos a hacer ejercicios sencillos, fáciles y complejos también como este, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda por ahí? Inge, una pregunta. Sí, sí, En dígame. la ecuación que tenemos que encontrar, ¿todas Sí. tienen que ser derivadas o cómo? Por ejemplo, en esta, miren que todos son derivadas, no hay ninguna. Exactamente. Todos tienen que ser derivadas, ¿no? De primero, segundo, tercer orden, como están bien, ¿no? Nuestra ecuación diferencial. Así es como tiene que quedar. Pero claro, puede ir acompañado de coeficientes. De repente, lo que sí hay que tener mucho cuidado, lo que decía su compañero, al reducir todo esto, lo que en sí, fíjense, en resumen, lo que nosotros tenemos que hacer es, voy a formar mi ecuación diferencial, pero voy a la ecuación, observen. ¿Qué debo hacer? Simplemente lo que debo hacer es, debo eliminar C sub 1, C sub 2 y C sub 3. De esa manera, ¿no? Entonces, cuando yo elimine todos estos, precisamente ahí voy a encontrar la formación o voy a encontrar mi ecuación diferencial, que lo tenemos acá. Por si acaso, vamos a suponer que por ahí, digamos, me quedó un C sub 1, por ejemplo, por acá. Me quedó un C sub 1. Está mal. Ustedes saben que en toda ecuación diferencial, pues no puede quedarnos una constante, ¿cierto? Esa constante precisamente resulta de resolver la ecuación diferencial y al final siempre nos va a quedar esa constante de integración. ¿Por qué? Porque en una ecuación diferencial yo tengo una solución general y una solución particular. Y precisamente en la particular es donde nosotros les vamos dando valores para formar o ver la solución de la ecuación diferencial que va a estar expresado mediante una familia de curvas, ¿no? Bien, entonces eso hay que tener cuidado. Solo nos tiene que quedar así, de esta manera. ¿Alguna otra pregunta más por ahí? ¿Alguna duda por ahí? ¿Preguntas, dudas? Veamos, aquí les voy a mostrar otro ejercicio más para que ustedes vean, para que vean. Quizás este un poquito largo, es cierto que es un poquito largo, pero les voy a mostrar otro, vean aquí. Por eso, como les digo, nuestro objetivo pues, es eliminar todas esas constantes, ¿verdad? Vean aquí. Aquí nos dan, mira, nos dan, dice, formar la ecuación diferencial y nos dan aquí la solución. Entonces, fíjense, pero aquí yo veo C sub 1 y C sub 2. ¿Qué significa eso? Que yo debo derivar. ¿Cuántas veces? Yo debo derivar 2 veces. Yo voy a derivar 2 veces. Yo digo, primera derivada. C sub 1 lo dejo ahí porque es una constante. Derivada de elevado a la 2x, lo mismo por la derivada del exponente. Derivada de 2x solamente será 2. Ahí lo tengo. C sub 2 otra vez, derivada de elevado a la menos x es lo mismo por la derivada de menos x, ¿no? Derivada de menos x será menos 1 y lo tenemos ahí. Y listo, ya está. ¿Qué más? Ya tengo una primera derivada. No como el caso anterior, mira que se tenía que formar, te podíamos reducir, agrupar y todas esas cosas, pero mira lo que me ha quedado aquí. ¿Qué más? Voy a hallar ahora la segunda derivada, pero ¿dónde? A partir de la primera, como pueden observar acá. Yo hallo mi segunda derivada y entonces fíjense, otra vez es 1, lo tengo ahí, derivada de elevado a la 2x es lo mismo, por la derivada del exponente que es 2. Por este 2 será 4. En el otro hacemos lo mismo, pero ya me va a quedar positivo.
Pero como pueden observar aquí ustedes, fíjense, hemos hecho la primera, la segunda derivada. Al hacer esto, mira, ustedes pueden observar aquí, ustedes dicen, ¿cuál es mi objetivo acá? Mi objetivo es eliminar precisamente C1, C2. Como yo puedo observar aquí, miren, así tal como está, si yo lo sumo directamente, vean, ya se eliminó esa constante. Solo me está quedando C1. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean, yo voy a sumarlo miembro a miembro, ¿no? Y directamente se elimina esta constante C2. 4 más 2 da 6. Ya lo tengo. Pero entonces, si yo estoy trabajando como si fuera un sistema de ecuaciones, esto también significa que yo puedo, fíjense, que yo también puedo multiplicarle por, aquí digamos, para eliminar C1, ¿no? Yo puedo multiplicar por un menos 2 y ya se elimina este C1. ¿Se dan cuenta? Entonces vean lo que nos ha quedado, pero voy a despejar de acá C1. Despejo C1. ¿Qué me va a quedar? Y' más la derivada de segundo orden por 6 por elevado a la 2x que está multiplicando pasa a dividir. Ahí lo tenemos. Para lo otro también, ¿no? Como les digo, multiplicamos a todos. Vean, la primera ecuación, a toditos multiplicamos por menos 2. Ahí lo tenemos. Y ahora sumamos miembro a miembro. A todos hemos multiplicado por menos 1. Y el otro simplemente hemos copiado lo mismo. Vean, sumamos y vean lo que nos está quedando. Bueno, se nos fue la... Ahora sí, ya lo tenemos. Y les decía, ¿pueden escucharme? Hola. Sí, jefe. Ah, ya. Saben, en cualquier momento se va a cortar, ¿no? Por si acaso, luego tómense un descansito de 15 minutos y luego volvemos nuevamente a las clases, ¿ya? Tómense un descanso de 15 minutos, en cualquier momento se va a cortar esto. Entonces, tómense un descanso. Ya, bueno, desde ahora, ¿no? Porque en cualquier momento me va a cortar a la mitad. Entonces, en la siguiente fracción vamos a volver a explicar otra vez todo esto, ¿no? Ya, así es que tómense un descansito de 15 minutos Inge, y volvemos en 15 minutos. Inge, Sí, sí, dígame. Inge, ¿las grabaciones de las clases lo va a mandar? ¿O Claro, nos va a claro. pasar los No, links? no, no, les voy a mandar. Va a estar en la plataforma. De eso no se preocupen, ¿ya?